lo que no podemos desaprovechar de ninguna manera es su experiencia, sus visiones, sus diferentes perspectivas. El tener tantos profesionales, gestores de voluntariado, de diferentes organizaciones y de diferentes países de Latinoamérica es un verdadero tesoro, es un lujo. Muy pocas ocasiones habrá en ese sentido. Entonces, es esto lo que queremos sobre todo potencializar, catalizar, aprovechar en este módulo. El texto es importante, tienen que revisarlo, los videos también, creo que son una fuente teórica que alguna pista nos da, pero lo que más quiero aprovechar es justamente sus diferentes perspectivas y visiones para que esa sea la fuente principal de aprendizaje. Y para eso es fundamental el contar, como les decía antes, con su generosidad y compromiso, disciplina para aportar, pero también, ahora digo, la disciplina para lograr que todos aportemos. Ahorita, por ejemplo, tenemos una hora muy cortita. Yo había solicitado el tener más encuentros virtuales porque en realidad hay muchísima materia por analizar, pero claro, entiendo que las limitaciones de su tiempo y del curso no lo permitieron. Pero el reto que tenemos ahorita es aprovechar de la mejor manera posible estos 6 encuentros de una hora que vamos a tener. Y para eso es fundamental que seamos disciplinados también y ser rigurosos en el control del tiempo, ¿sí? Entonces, lo que les voy a pedir es, cuando tengamos que participar, tratemos de hacerlo todos. Esto es parte de su compromiso y su generosidad para compartir su valiosa experiencia con todos, pero tratemos de hacerlo corto para que al mismo tiempo podamos participar todas las personas, ¿no? Entonces, con esta introducción y pidiéndoles disculpas por no poder darles la palabra a cada uno como me gustaría para poder presentarnos, pues damos inicio al módulo. La primera parte para mí sería verificar si tienen alguna duda en relación a la metodología. Voy a repetir un poquito cuál es la idea. Nosotros vamos a tener 6 encuentros sincrónicos y para cada uno de estos 6 encuentros ustedes tienen que revisar un material base. ¿Sí? Aquí están las 6 fechas de los encuentros y tienen que revisar un material base, ¿no es cierto? Que en este caso es el PDF guía con algunas páginas específicas, más un par de videos o un video dependiendo del tema. Entonces, los días previos ustedes tendrán que revisar, estudiar y tratar de profundizar este material. Las dudas que surjan de esta revisión tendrán que ser recogidas en nuestro mural. Tenemos un mural con una sección para cada una de nuestras sesiones sincrónicas. Esta es de la sesión sincrónica 1, esta es para la sesión sincrónica 2, etcétera, etcétera. Y en cada una hay un espacio para presentar las preguntas y para presentar los comentarios y aportes. Miren qué bonito cómo está quedando ya este mural, ya lo vamos a revisar un poquito en relación a la sesión sincrónica del día de hoy. ¿Ok? Entonces, todas las dudas y comentarios que ustedes tengan del material que están revisando, pues los registran en el mural. Esto es el segundo paso que tienen que hacer. Y luego de esto, tendremos una presentación de un caso elaborado por ustedes mismos a través de estos equipos de trabajo que hemos conformado. Entonces, cada equipo de trabajo va a tener 15 minutos, no más. Lamentablemente, yo sé que hay un millón de cosas por comentar, pero no más de 15 minutos, ojalá menos, para poder dar un espacio a un par de preguntas de sus compañeros. Van a exponer un tema complementario. Y en ese sentido, cada vez que tengamos una sesión sincrónica, que van a ser 2 veces por semana, lo primero que haremos será revisar las dudas o los comentarios que hay en el mural, es decir, un poco reflexionar sobre el material que ustedes ya hayan revisado con anterioridad. Después tendremos esta presentación del caso, 15, máximo 20 minutos, con las preguntas. Y después tendremos una pequeña presentación de un tema complementario de mi parte. Con esto espero que podamos aprovechar de la mejor manera
la fuente base de información, que es el PDF y los videos, pero sobre todo sus mismas experiencias y sus diferentes perspectivas. ¿De acuerdo? Sobre esto, entonces, ¿tiene alguien alguna pregunta? ¿Podrían levantar la mano para darles la palabra? Si es que tienen alguna pregunta en relación a la metodología. Parece que no hay, tenemos un par de personas. Paula Andrea Roldán, adelante por favor. Julio, pregunta, ¿el aporte en el foro es únicamente si tenemos dudas o si tenemos algo que aportar? Gracias, Paula. El registro, entiendo, te refieres al mural. Este es opcional. No, en general, Paula, nada en este módulo va a ser obligatorio. Yo parto del principio de que ustedes no solamente son profesionales del primer nivel, de un primer nivel, sino además de eso son voluntarios. Es decir, tienen esa generosidad, esa parresía, esa pasión por hacer las cosas. Entonces, en general aquí nada va a ser obligatorio. Sí, entiendo que por el rigor de la universidad luego tendremos que evaluar ciertas cosas, pero yo en principio apelo a su propio compromiso. Todo lo que puedan participar siempre es bienvenido. Yo no voy a estar controlando quién sí, quién no, como a chicos de colegio. En eso siéntanse con absoluta tranquilidad. Más bien es su compromiso en participar en este tema. Sí, Paula, gracias. Gracias por tu pregunta. Tenemos una siguiente pregunta de Fabiola Treyes. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. No, mi pregunta iba más direccionada al trabajo final, porque veía que no había una estructura de ensayo, sino eran varios ítems que habría que resolver. Entonces, no sé si es un ensayo, de cuántas hojas, para tener una idea más clara. Muchas gracias, Fabiola. Es una pregunta muy importante. Eso está descrito en el sílabus, pero les explico. Básicamente lo que a mí me interesa, en este módulo ustedes van a ver el concepto de voluntariado y el ciclo de la gestión del voluntariado. A mí lo que me interesa es que ustedes como trabajo final hagan un diagnóstico de ese ciclo de gestión en sus propias organizaciones. Es decir, entiendo que cada uno de ustedes de una u otra manera coordina programas, proyectos u organizaciones de voluntariado. Y en medio de esa coordinación estarán de alguna manera relacionados con este ciclo de gestión. Es decir, identificar dónde van a ir los voluntarios, captarlos, formarlos, insertarlos, acompañarlos, hacer la evaluación y el cierre, etcétera, etcétera. Todo este ciclo de gestión que vamos a ver de manera teórica, yo quiero que ustedes los lleven a la práctica de manera inmediata. Y por eso el trabajo final no va a ser un ensayo, no va a ser un tema teórico, sino quiero un ejercicio de diagnóstico del ciclo de gestión de su propia organización. ¿Sí? Esto pensando en un trabajo superior, que ya es el proyecto final de todo el curso, no solo de este módulo, que es hacer un proceso de optimización de su trabajo en el tema de voluntariado en sus organizaciones. Entonces, el trabajo final en este va a ser específicamente relacionado con el tema del diagnóstico del ciclo de gestión. En las siguientes reuniones yo les voy a dar un poco más de detalles sobre cómo vamos a realizar este trabajo final. Gracias por tu pregunta. No sé si haya alguna última pregunta adicional sobre este tema de metodología, de trabajo final. ¿Ok? Ah, no, sí, tenemos una pregunta de Claudia Maritza Parra. Adelante, por favor. Claudia, ¿tenías una pregunta? Sí, buenas tardes. Tengo inconvenientes con mi sonido. Pero sí, lo que pasa es que vi la fecha de la conferencia 6 que dice que el 7 y en el programa dice que el 6. Entonces quería aclarar cómo qué día es esa videoconferencia.
Gracias. Gracias por tu pregunta, Claudia. Déjame verificar. No están las fechas en el acceso. Pero bueno, la sexta, o sea, las fechas de las sesiones sincrónicas están previstas para el 21, hoy, para el sábado 24, para el miércoles 28, para el viernes 30, para el miércoles 4 y para el viernes 6 de agosto. Estas son las 6 jornadas sincrónicas que tenemos previstas. Entiendo que estos detalles están también en el sílabus y en el video también que yo les envié, también en el de introducción, ahí están también las fechas de las sesiones sincrónicas. Gracias, Julio Claudia, por tu César, pregunta. discúlpame, Sí, buenas tardes Gaby. con todos y con todas. Están poniendo las preguntas en el chat de WhatsApp. Dice, una consulta a las clases que tenemos, ¿en qué parte las suben de la plataforma de la PUSE? Gaby, Allá respondió Cris. si me Gracias, Cris. permito, disculpen, un saludo a todas y todos. Si me permito tomar la palabra para aclarar esto, ¿no? Las clases, una vez que el módulo haya terminado, ustedes van a encontrar las clases dentro de los materiales de estudio, ¿no? Ahí hay un enlace y van a encontrar el enlace YouTube, en este caso, para las clases grabadas. Pero bueno, espero que Julio César nos apoye en toda la parte de resolución de las preguntas y aquí estamos también para nosotros apoyarles a ustedes y a él en lo que podamos solventar de dudas de ustedes. Bueno, este es otro tema, me parece importantísimo. Creo que otro lujo enorme que tenemos es no solamente la facilitación de los docentes en cada módulo, sino la compañía de Cris y Gaby. Creo que es una ayuda enorme en todos los temas, no solamente administrativos, tecnológicos, logísticos, sino incluso para alentar y animar el proceso de formación, ¿no? Entonces, aprovechen que ellas están siempre pendientes de cualquier cosa que ustedes puedan necesitar. Ok, no perdemos más tiempo. Tenemos un montón de cosas por revisar. Entonces, con esto vamos a dar paso ya al primer bloque de esta sesión sincrónica que estaba pensada en revisar las dudas o comentarios que ustedes tengan en relación al primer bloque de material revisado. ¿Qué teníamos que haber revisado en estos días? Bueno, lo que teníamos que haber revisado era sobre todo la solidaridad como identidad en el ser humano y en su proceso de humanización, civilización. ¿Qué entendemos por voluntariado? Voluntariado de transformación, que es específicamente la propuesta que desde la Universidad Católica del Ecuador tenemos en relación al voluntariado. Ustedes ya habrán revisado en el material que hay muchos tipos, estilos y visiones de voluntariado. Este es específicamente con el cual nosotros trabajamos. El uso del concepto trabajo voluntario, que es un término, una terminología que vale la pena reflexionar un poquito. La tipología o clasificación del voluntariado y dentro de eso le demos un espacio especial al voluntariado de juventud, voluntariado internacional y voluntariado corporativo. Este era el material base que ustedes tenían que revisar. Para eso nos valemos tanto del PDF guía del módulo, así como de un par de videos con algunas pistas que yo les he enviado en relación a este tema. Y sobre esto, varios de ustedes han escrito ya sus dudas y comentarios en este módulo, lo cual les agradezco profundamente. A mí me da una alegría cuando veo esto lleno y que se sientan con absoluta libertad. Creo que aquí pueden poner iconos, figuras, fotos, referencias, links. Este espacio es suyo y es un espacio para con absoluta libertad poder expresarnos. Y lo interesante de esto es que si cualquiera de ustedes ahorita escribe algo, el resto lo vemos y estamos interactuando sincrónicamente y así podemos participar todos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar paso a las preguntas sobre el material. Algunas las responderemos inmediatamente, otras se responderán también con lo que vamos a ver en el transcurso de esta sesión. ¿Cómo hacer para que los jóvenes quieran participar en esta acción voluntaria con solidaridad, sin ningún tipo de
compromisos, sino que sea algo que realmente les guste. Esta es una pregunta clave porque si logramos encontrar la receta para que todos participen, pues va a ser el oasis el eureka del voluntariado, ¿no? ¿Cómo hacer para que el Estado se comprometa realmente y cumpla compromisos adquiridos en este voluntariado? Y este voluntariado sea realmente integrado. Bueno, en relación a la primera pregunta, creo que se va a responder bastante con lo que vamos a trabajar ahora en relación a la construcción de la cultura de solidaridad a través de actividades de prevoluntariado. Lo que normalmente nosotros, o sea, lo que yo les invito a pensar es que a veces nosotros pensamos en el voluntariado como el inicio y en realidad es el resultado de un proceso previo. Entonces, donde tenemos que apuntar, invertir y trabajar es en ese proceso previo. Es decir, esta pregunta no se trata de identificar dónde encuentro a un montón de jóvenes listos para ser voluntarios, sino cómo hago que los niños, ¿qué puedo hacer con los niños? ¿Qué puedo hacer con los jóvenes? Para ahorita, promoviendo actividades, de aquí a algunos años estén listos para ser voluntarios. Entonces, es un poco lo que vamos a revisar ahora con el tema de prevoluntariado. Y esto de cómo hacer que el Estado se comprometa, también lo iremos revisando, pero yo la pista que les puedo dar es que en relación a lo que vieron ustedes en el módulo, cuando el Estado siente que es un voluntariado caridad o filantropía, normalmente no lo acoge como un tema de trabajo. Pero cuando se le presenta al voluntariado como una herramienta de desarrollo y una herramienta de participación ciudadana, es su obligación incluirla, tomarla en cuenta, trabajarla. Entonces, claro, todo depende de cómo presentemos nosotros el voluntariado. Porque si lo presentamos como meras actividades de caridad, el Estado va a decir, no es mi rol hacer caridad. Y nos va a tomar poco en cuenta. Pero si lo proponemos como promoción de desarrollo, debería asumirlo como un aliado estratégico y por lo tanto apoyarlo en todo sentido. ¿Sí? Ya lo iremos viendo más adelante. Otro comentario, el voluntariado debe hacerse sin ánimo de lucro, pero también sin ánimo de pérdida. Qué bueno que lo detecten desde ya. ¿Cómo podemos transmitir de mejor manera este mensaje a aquellos que tienen los recursos para apoyar el voluntariado, pero siguen pensando que por ser una labor voluntaria y gratuita no se necesitan recursos? Nuevamente regresamos a lo que revisamos en el material. Cuando el voluntariado es caridad, cuando se hace solamente con buena voluntad, cuando se hace sin planificación, entonces no se necesitan demasiados recursos. Pero cuando el voluntariado es una herramienta de desarrollo, cuando el voluntariado es una herramienta de promoción de participación ciudadana, tiene un proceso que necesita financiamiento. Lo maravilloso del voluntariado no es que no necesite recursos. Lo maravilloso del voluntariado es que por cada dólar que invierto, las estadísticas en Latinoamérica dicen que se revierte más de $10, o sea, multiplicado por 10, en promoción de desarrollo. Entonces, esto es lo maravilloso del asunto. No que no necesite dinero. Y eso es lo que hay que hacerles ver al Estado y a las organizaciones privadas. Sino que el poco dinero que se invierte se multiplica en grandes beneficios hacia las comunidades. A ver, tenía aquí algunas preguntas, pero creo que se me han movido. Tratemos de no mover mucho para poder identificar. ¿Cómo devenir un buen voluntario? ¿Cómo saber si es mejor de corto, mediano o largo plazo? Idealizamos demasiado el voluntariado, que a veces subestimamos las dificultades, la motivación, el tiempo, la experiencia, los recursos son elementos que hay que tomar en cuenta antes. Esto es justo lo que vamos a ver en el ciclo de gestión del voluntariado. El voluntariado no solamente que es un arte, el voluntariado es una ciencia, es un proceso que se mide por variables y por indicadores, que hay que tomarlos en cuenta como material de entrada para diseñar un proceso y así lograr conseguir un producto o material de salida. Entonces, en ese sentido, hacer un ciclo de gestión de voluntariado es casi como planificar un proceso de una fábrica. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo me voy a poner una fábrica de yogures, no voy a pretender que la leche solita se convierta en yogur.
y luego quejarme qué buen yogur o qué mal yogur. No, o sea, si yo quiero que se haga yogur, tendré que hacer un proceso y tendré que incluir no solamente los pasos necesarios, los insumos necesarios, sino la técnica específica para que esto suceda. Y a veces nosotros creemos que el tema del voluntariado es automático, que solamente llamamos a que vengan los voluntarios y listo, están ya incluidos en los proyectos. Y eso no funciona así. Entonces, ese es justamente dar el paso de un voluntariado, diríamos, de caridad o de filantropía, a un voluntariado de transformación, un voluntariado moderno, un voluntariado profesional, en el cual requiere de la ciencia y todas las herramientas necesarias para optimizar este proceso. ¿De acuerdo? Ya lo veremos más adelante también con el ciclo de gestión de voluntariado. Otra pregunta. Aun cuando la acción voluntaria depende netamente de la voluntad de quien lo realiza, es necesario generar la conciencia de que la misma va enlazada al cumplimiento de un objeto misional, que también requiere de lineamientos y límites. ¿Cómo generar este nivel de conciencia sin desanimar a los voluntarios? Yo creo que detrás de esta pregunta está una pregunta aún más profunda que es clave cuando hablamos del voluntariado. Si queremos ser promotores de voluntariado, lo primero que debemos ser es promotores de solidaridad. La solidaridad, como ustedes vieron, es la base de todo, pero además de eso tiene múltiples facetas, múltiples dimensiones. Una de ellas es el voluntariado y es la que ahora nosotros estamos trabajando. Pero si queremos en realidad llegar al voluntariado, donde hay que invertir es en el tema de solidaridad, porque eso significa generar conciencia del compromiso de la construcción del bien común. Cuando los niños, los jóvenes son conscientes de este tema, cuando son conscientes de la corresponsabilidad, de la necesidad del bienestar de todos, de que aquí nadie se salva solo, esto que de a poquito se nos va revelando como algo novedoso y medio mágico con este tema de la pandemia. Es algo absolutamente de sentido común para la humanidad, pero lo hemos dejado de lado. La única manera de crecer como civilización es velando por el bien común, encima del bien individual. Y esto es la esencia de la solidaridad, que a la vez es base del voluntariado. Entonces, ¿cómo generar esa conciencia? Pues trabajando la solidaridad y trabajando con los más pequeños. ¿El voluntariado puede considerarse como ayuda oficial al desarrollo? Esta es la invitación que les hacemos, a que el voluntariado sea una herramienta para promover el desarrollo local. Nosotros decimos que el voluntariado debería ser, haciendo la analogía con una carrera de rally, como el copiloto. O sea, en una carrera de rally nunca va solo el piloto, necesita un copiloto porque necesita alguien que le asista con la ruta, con los detalles, ¿no? El piloto no puede solo. Claro, el copiloto tampoco puede ir solo, no sirve de nada un auto solo con copiloto. Por eso no puede haber proyectos solo de voluntariado aislados de proyectos de promoción de desarrollo. Pero todo proyecto de desarrollo debería tener incluido un componente de voluntariado. Y es el link, es el team, el equipo, piloto-copiloto, siempre. Promoción de desarrollo y voluntariado. Deberían estar siempre linkeados y esto debería ser automático para el gobierno, automático para las ONGs, automático para todas las instancias. Y es así como deberíamos proponer. ¿Qué apreciación se tiene de programas oficiales que estimulan económicamente el voluntariado? No logro entender exactamente la pregunta porque hay diferentes maneras de estimular económicamente el voluntariado. Por ejemplo, apoyar a las organizaciones que promueven el voluntariado con incentivos económicos. Eso está muy bien. Se hace en países avanzados como en España, donde hay un plan de voluntariado financiado y ese financiamiento incluso llega de ciertas maneras a las organizaciones. Eso está muy bien. Pero claro, si es que se trata de dar incentivos económicos directamente al voluntario, ahí se pierde una de las cualidades intrínsecas que es este tema de la gratuidad, ¿no? De no buscar recompensa. Entonces ahí puede ser un poco más delicado. Otra, ¿cómo asegurar que el voluntariado tenga un impacto real en el desarrollo de las comunidades donde interviene? Y es un poco esto que les decía anteriormente. El voluntariado no puede promover desarrollo por sí solo. El voluntariado potencia
los procesos de desarrollo, los profundiza, les da mayor solidez, mayor impacto, pero no lo hace solo. Si yo veo una comunidad y quiero promover desarrollo, fomentar el desarrollo ahí, tendré que armar la organización que esté a cargo de eso o el Estado, tendrá que armar un proceso, un programa de desarrollo local que incluya muchas cosas. Y uno de los factores de esa promoción de desarrollo será el voluntariado, uno de los componentes. Desde mi punto de vista, uno de los componentes más lindos, más profundos, más lo que permite que esto se transforme de solamente un hacer a un vivir, ¿no? Lo que le da sentido a la promoción de desarrollo. Pero no puede hacerse solo a partir de voluntariado. Tendrá que contar con técnicos, con rentados, con programas, con financiamiento, con asistencia, con cooperantes de diferentes fuentes, etcétera, etcétera. Nadie puede pretender solamente a través de voluntariado sostener un proceso de promoción de desarrollo en una comunidad. Por eso es importante entender nuestro rol. No somos pilotos. No tenemos que ser pilotos. Tenemos que ser excelentes copilotos y hacer excelentemente bien nuestra tarea. ¿Dónde está el límite entre las acciones de voluntariado y aquellas que deberían realizarse desde el personal contratado? Justo ahora vamos a ver el tema de prevoluntariado y una de las dimensiones es el tema laboral. Y ahí vamos a responder un poco esta pregunta. Componente de universalidad. La solidaridad no debe ejercerse en grupos específicos. Debe ser un compromiso que atienda las necesidades de todo el mundo a partir de la justicia. Este tema de la universalidad es uno de los criterios hermosos en general de la solidaridad, pero también del voluntariado. Es, por ejemplo, uno de los principios básicos de Cruz Roja, ¿no? Acuérdense que en la misma batalla de Solferino, donde nace Cruz Roja, la diferencia entre Cruz Roja y otras organizaciones era que Cruz Roja atendía a todos los heridos, no importaba de qué bando sean. Y había otras organizaciones que en cambio atendían solamente a los heridos de su bando en esa guerra, ¿no? Y claro, este principio de universalidad, de atención a todos, pues ha sido fundamental para que Cruz Roja y muchas otras organizaciones pues se sostengan en el tiempo, porque es una de las características consustanciales de la solidaridad y del voluntariado. ¿Cómo hacer que la acción voluntaria que suele estar enfocada en las necesidades de comunidades específicas se vuelva universal? Esta es la gran pregunta, ¿no? Y es lo que decíamos, o sea, tenemos que ser capaces de sembrar esta conciencia de solidaridad desde los más jóvenes. Entonces, no pensemos en solo cosechar voluntarios universitarios o voluntarios profesionales. Pensemos en sembrar, y en esta siembra, en esta inversión, hablemos de actividades de prevoluntariado con niños y con adolescentes. Y esto es lo que vamos a ver ahora, más adelante. Y la última, deberíamos encaminar a un voluntariado formal y estructurado. ¿Qué pasa con el voluntariado informal? Cuando a mí me preguntaban, bueno, ¿y la caridad es mala? ¿Y la filantropía es mala? Yo digo, las cosas no son ni buenas ni malas. Dependen del contexto y de cómo se las use. Si no hay nada frente al nada, la caridad, creo que es buena. Si alguien logra sobrevivir ese día porque le dieron una caridad, creo que es bueno. Pero pensar que ahí se agota el tema del voluntariado, pensar que hasta ahí llegamos, me parece que es un error terrible. Porque esta caridad, esta filantropía no cambia las causas que generan esa injusticia. Por eso la invitación está a ir más allá y a generar un proceso de voluntariado profesional, un voluntariado de transformación. Pero claro, esto no es sencillo porque significa profesionalizar el voluntariado. Entonces, ¿qué pasa con el voluntariado informal? Yo digo, no es que el voluntariado informal sea malo, no es que debería estar prohibido, pero ojalá estos voluntarios que inician con una dinámica informal, en algún momento puedan dar el salto y ya no solamente quedarse en ese nivel básico de caridad y filantropía, sino avanzar a un nivel donde se genera un cambio estructural y no solamente la atención a las consecuencias, ¿no? Ok,
Por un asunto de tiempo no vamos a dar lectura a todos los comentarios, pero ustedes tienen ahí para revisar este material. Les recomiendo que lo revisen. Yo le pegué ya una ojeada y es un tesoro. Esto es justamente lo que queremos, el poder aprovechar sus visiones y su experiencia para compartir entre todos, ¿no? Entonces, dense un tiempito también para revisar estos aportes y comentarios que el resto de sus compañeros han hecho. Estupendo. Damos fin a esta primera parte de la resolución de dudas. Y ahora vamos a dar paso a la presentación del caso que corresponde a esta sesión. El caso número 1 lo que pretende es compartir entre todos nosotros cuál es el concepto de voluntariado según el país. Esto inicialmente podría ser un tema que parecería de sentido común y que no tiene nada de especial, pero no es tan, o sea, no es tan sencillo, en realidad no es tan inocente. El tema es complejo porque primero hay que ver quién define el concepto de voluntariado y ahí entra el Estado a través de la normativa y de las legislaciones correspondientes. Y por otro lado, ¿cómo lo define? Por ejemplo, esto mismo que ustedes decían del voluntariado informal. Hay países en los cuales solamente se cataloga como voluntario, ya lo vamos a ver según lo que nos digan nuestros compañeros, a los voluntarios que operan a través de organizaciones que están no solo constituidas, sino registradas específicamente en una instancia de coordinación de voluntariado. Esto es bueno por un lado, pero malo por otro, porque al mismo tiempo deja por fuera a muchos voluntarios informales, que ya ni siquiera se los conceptualiza como voluntarios. Entonces, esto es solamente para darles una pista. Vamos a aprovechar ahora la riqueza de los diferentes países y las diferentes organizaciones, y entonces damos paso al equipo de trabajo número 1. El equipo de trabajo número 1 está conformado por Angie Medina de Colombia, Nikki Bravo de Ecuador, Luis Aguilar de Perú, Mariano Barreiro de Paraguay y Patricia Guerrero de Ecuador. Ok, les damos paso entonces a este equipo número 1. No sé quién de ustedes va a ser el vocero para esta presentación y tendríamos 15 minutos para su exposición. Muchas gracias, profesor Mariano Barreiro, en una primera etapa. En una segunda etapa, otra compañera, y al final vamos a exponer todos los integrantes del grupo para tratar de hacer una revisión de los conceptos teóricos versus realidad. Voy a pedir a la compañera que me ayude con la presentación, de tal manera que podamos compartir en pantallas con los compañeros y compañeras. Para nosotros es un gusto, profesor César Benítez, desarrollar el módulo 2 del voluntariado y su gestión, porque es uno de los temas pendientes, al menos en mi país, la capacidad de gestión de las organizaciones de voluntariado. Como ya usted dijo, somos de Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, los integrantes y Ecuador. Sí, ya lo mencioné, los integrantes de este grupo. Ahí ya enseguida vamos a tener la presentación. Ya usted hizo la presentación, pasamos a la siguiente lámina. Muchas gracias, si podemos, ahí vamos a ir pasando. Bueno, ya hablamos de la presentación del caso, el concepto de voluntariado según el país, identificar las definiciones oficiales, entiéndase la ley, ¿verdad? O la más usada si no hay ley del voluntariado, enfatizar en la edad mínima, requiere ser parte de una organización, el objetivo es comparar la teoría versus realidad de cada uno de los países. Siguiente lámina. Bueno, ahí nosotros hicimos algunas definiciones que es importante compartir y colocamos territorialmente en las Américas el voluntariado. Como no puedo ver toda la pantalla, voy a utilizar una herramienta alternativa también para poder ver la presentación, de tal manera que pueda, un poco, porque con las fotitos de los compañeros... Ahí veo. Sí, en América Latina, concepto de voluntariados. En América Latina preguntamos aleatoriamente, ¿qué es el voluntariado? La mayoría de las personas se refería a una actividad gratuita de buena voluntad
por lo general basado en una motivación filantrópica o religiosa, sin mayor grado de profesionalización. Este es un imaginario generalizado y muy clásico de cómo se ha visto el voluntariado en la región, sacado del texto del profesor Julio César Benítez, el voluntariado y su gestión, programas voluntades. A continuación tiene el uso de la palabra la compañera. Muchas gracias. Ya, ahora sí hemos como decidido una vez tener este concepto general de lo que es un voluntariado, este concepto por países, ¿no? Entonces tenemos que inicialmente en Ecuador se reconoce el voluntariado como acción social y desarrollo de una forma de participación social. Es una actividad de servicio social, valga la redundancia, y la participación de libre ciudadanía y las organizaciones en diversos temas de interés público con independencia y autonomía nuevamente. En Colombia, por lo general, el voluntariado, en cambio, es el conjunto de acciones de interés general desarrolladas por personas naturales o jurídicas, las cuales pueden ejercer su acción de servicio a la comunidad en virtud de una relación de carácter civil o voluntario. En Paraguay, por lo general, es toda actividad por personas, asociaciones o entidades jurídicas con fines de bien común por su libre elección y sin intención de lucro, fuera del marco de una relación laboral. Y aquí en Perú se le suele considerar como una labor o actividad realizada sin fines de lucro o de forma gratuita, sin vínculos ni responsabilidades contractuales. Por lo general suele decir que el voluntariado está consistido de ciertas actividades en las cuales es de interés general para la población, como actividades de asistencia, de sanidad, sociales, cívicas, capacitación, culturales, entre otras. Ahora, nosotros también hemos investigado más o menos cuáles serían, o si es que hay leyes del voluntariado dentro de nuestros países. Entonces encontramos que en Paraguay está la ley 6060 que fue estipulada en el 2018. En Colombia está la 720 que fue estipulada en el 2001. En Perú está la ley 28238, la cual es la ley general del voluntariado, perdón. Y en Ecuador, lo que es la ley orgánica de participación ciudadana, en el artículo 33 y 38 está estipulado esta participación o esta conceptualización de lo que es el voluntariado. Ahora, en lo que es a los requerimientos del voluntariado o a lo que era la cuestión de la especificación de tipo de edad y todo eso, tenemos que en Colombia en realidad no indica una edad. En Ecuador tampoco nos indica una edad promedio de lo que es para la realización del voluntariado. En Perú tenemos que por lo general es para mayores de 18 años, pero en realidad se puede iniciar desde los 14 con permiso de los padres o del representante en este caso. Y en Paraguay igual no hay como una ley o un permiso que ejerza o indique una edad no adecuada o estipulada para iniciar con el voluntariado. Entonces tenemos también la tipología. En Colombia se tiene esta tipología entre formal e informal. En Ecuador lo mismo. En Paraguay también se mantiene en estos tres países lo formal y la informalidad. En cambio en Perú tenemos que es formal, que es regulado, pero que es como poco gestionado. Entonces también tomamos en cuenta ciertas características y bueno, todo esto nos basamos en el libro más o menos, ¿no? En el cual en Colombia hay ciertas características dentro de del voluntariado o hay estos tipos de voluntariado, ¿no? En el cual sería como el corporativo, en el que está dentro de los proyectos de Estado, hay un universitario y hay un virtual. En Ecuador tenemos también el corporativo, tenemos el institucional, que aquí lo asocia como en institucional tanto como para educación superior y educación media. Dos proyectos de Estado y de virtualidad. Dentro de Perú tenemos un voluntariado que es corporativo virtual y en Paraguay hay proyectos de Estado, corporativos y también de sociedad civil. Ahora para como contrastar más o menos todo esto que nosotros hemos sacado entre la teoría y la realidad, ¿no?, que se presenta en cada uno de estos países, pues vamos a realizar como un conversatorio chiquito. Entonces vamos a ir como cada uno de mis compañeros comentando cuál es la realidad y cómo lo contrastamos más o menos con esta teoría que nosotros logramos sacar de lo que consideramos que es el voluntariado, ¿no? No sé, ¿quién quiera comenzar? Si quieres yo puedo iniciar.
Bueno, en mi opinión, siento que pues, la ley de voluntariado que tenemos en Colombia se queda corta porque habla como tal de lo que son las definiciones, principios, fines y habla del Sistema Nacional de Voluntariado. Entonces, cierto que hay temas como derechos, las obligaciones del voluntario que se dejan a un lado, el tema de la edad. Y con respecto al concepto como tal de voluntariado, en la definición que da esta ley habla de servicio a la comunidad y siento que también se quedan cortos con esta definición de servicio a la comunidad, ya que en la vida real también el voluntariado se puede enfocar en otros aspectos como, no sé, el voluntariado medioambiental. Entonces, digamos que ahí siento que está como la diferencia entre la teoría y la realidad como tal de la ley, de la definición que da esta ley aquí en Colombia. Bueno, un gusto saludarles, Nicky Bravo. Bueno, felicitar a los compañeros y a la compañera por la participación. Sí, justo la realidad de Ecuador, yo sí quería comentar de que, bueno, para nosotros, al menos para mí, desde mi visión que vengo trabajando en organizaciones de sociedad civil, creo que el tema del voluntariado, primero, no hay una política estatal, digamos, como Estado que pueda promover ese voluntariado, ¿no? Y un voluntariado también que no se ha visto, como se decía desde un principio en la presentación del doctor Julio, justamente mucho más asistencialista, solo de ayuda en temas muy concretos, sino que tenga también incluso un enfoque de derechos humanos, este tipo de voluntariado, porque incluso no es un voluntariado que viene del extranjero a solo a conocer o a pasear y conocer una ciudad, sino que también el voluntariado incluye algo mucho más allá, es un compromiso social que creo que quienes hacemos voluntariado estamos comprometidos desde esa línea, ¿no? Es un tema más de solucionar también problemáticas sociales, pero sin duda alguna aportar a esa construcción más ciudadana. Y sí, sin duda está en la ley de participación ciudadana, pero no está desarrollado de una forma, desde mi punto de vista, que nos permita realmente tener una acción nacional, y no hay políticas públicas que tampoco puedan articularlo o volverlo transversal en algunas acciones. Más bien esa es mi opinión al respecto desde mi visión, ¿no? Personal. Pero bueno. Hola, solo para comentar sobre Perú y el voluntariado. La realidad es que Perú, de hecho, sí tiene una ley que en el papel se muestra como una muy buena iniciativa y bastante, o sea, que se encuentra bastante regulada en términos de voluntariado. Hay una dirección de voluntariado a cargo de un ministerio con, bueno, personas contratadas y con un presupuesto desarrollado para que se pueda ser ejecutado. Digamos que en el papel todo se ve bastante ordenado y debería correr bastante bien, pero en la realidad eso no pasa, ¿no? De hecho, la ley de voluntariado incluso considera, por ejemplo, no sé, seguros para los voluntarios inscritos dentro de esto y una serie de beneficios que en la realidad, por la falta de gestión y seguimiento de las autoridades del Estado, del sector público, para poder relevar la información del voluntariado, de las iniciativas y demás, termina como una ley que en un momento prometió un montón de cosas, pero que en la práctica básicamente nada de lo que está escrito sucede, ¿no? Entonces falta un poco allí de hacer que, bueno, por un lado, voluntad política para hacer ejecutar la ley que en realidad ya está escrita, incluso hacer que las organizaciones puedan como usar o exigir un poco esa ley, ¿no? Y se puedan subir a la plataforma que involucra una legislación ya bastante desarrollada, bastante clara y específica sobre voluntariado en Perú. Y algo más que quería también aportar de Ecuador, que yo creo que viéndonos hacia esa realidad, ¿no? Hace algunos años atrás también a nivel gubernamental sí se quiso impulsar el tema de voluntariado, pero yo fui una de las personas que criticaba mucho cómo se estaba manejando en el país, porque al final se estaba como manipulando todo este proceso de voluntariado y volviéndolo a más un nivel político partidista. Recuerdo en la Secretaría de Pueblos en aquella época, y digamos, era como un tema de más de adoctrinar una visión más política. Yo fui una de las personas que lo criticó mucho desde mi organización, de cómo se está manejando el tema a nivel gubernamental, el tema de voluntariado. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, realmente en el Ecuador no hay una visión, digamos, como Estado en el ámbito de voluntariados, pero más bien una respuesta a nivel gubernamental que nos permita acercarnos mucho más. Sin duda las universidades, la academia como tal, Naciones Unidas, las ONGs, la sociedad civil, sí cumplimos un rol de promover y generar esos espacios voluntariados,
pero a nivel gubernamental creo que no, no hay en Ecuador. Eso más bien viéndolo desde la realidad. Sí, para complementar desde Paraguay quiero compartir dos situaciones concretas que se dan. Primero, que tenemos una ley y la ley crea un Consejo Nacional de Voluntariado que tiene una representación de la sociedad civil, 7 representantes de la universidad y el gobierno. Esa es la entidad que tiene que llevar adelante los planes y las acciones en materia de voluntariado y tiene que ser la que se encargue de interactuar con todos los estamentos públicos y privados en materia de voluntariado. Nosotros hasta hoy día, ese consejo no ha logrado tener una verdadera voz, a pesar de que ya está creado, ya fueron electos en un primer periodo. Los informes de ODS en materia de voluntariado por Paraguay los sigue realizando el gobierno sin participación de la organización de voluntariado, a pesar de que tenemos una ley. Ahora en agosto tenemos el desafío de reelegir los representantes de la sociedad civil de Paraguay y de que los informes ODS representen realmente a la inquietud del sector de voluntariado en el Paraguay. Y quiero compartir con ustedes de que nosotros formamos parte de un grupo de sociedad civil que va a presentar una candidatura para representar a la sociedad civil paraguaya para formar parte de ese consejo de voluntariado. Tanto Diego, que nos está apoyando, y Miguel, que es apoderado de nuestro movimiento que se llama Voluntades Solidarias. Y se hace todo el proceso electoral de tal manera que la representación de la sociedad civil inscrita legalmente sea legítima. A modo de compartir nada más de cómo estamos también tratando de instalar de la sociedad civil en los espacios públicos la voz del voluntario, porque si no le vemos de un día para otro al presidente de la República y a los ministros hablando del voluntariado sin el voluntariado. Es como cuando hablamos de los niños sin escucharle a los niños, o de los de la tercera edad sin escucharle a los de la tercera edad. En eso estamos, nada más. Creo que para ya finalizar y como todo este tema, es importante como incluir que hay como esta concepción de que a veces las instituciones, tanto como universitarias como de colegios y así, intentan como culturalizar a los niños en la acción voluntaria, pero es como obligación, como lo hacen de que, si es que no cumplen con estos requisitos, pues no se gradúan. Y considero que no es la forma más oportuna para aconsejar a las nuevas generaciones, pues lo hacen como obligación y no como por lo que los nace. Entonces, eso sería como la finalización. Gracias a todos por escucharnos y ya, eso es todo. Increíblemente puntuales, increíblemente eficientes. Yo estoy sorprendido. Siempre la primera presentación en grupos de este tipo termina siendo complicada hasta que cojan ritmo y todo lo demás. Pero ha sido espectacular. Les felicito muchísimo al grupo. Creo que se han organizado muy bien. La información que han planteado es organizada, eficiente, muy aguda, y el análisis comparativo que han realizado creo que es muy, muy práctico. Les felicito y les animo a todos. Tenemos que hacer trabajos de este estilo. Justamente presentar las diferentes realidades entre países. A veces tendrá que ser entre organizaciones, porque claro, son relacionadas en temas más internos, de procedimientos, pero justamente la idea es poder compartir y contrastar las diferentes visiones en temas que son claves. Fíjense, esto podría parecer inicialmente un tema teórico, el concepto del voluntariado. Pero el rato que, por ejemplo, como en el caso del Ecuador, todavía tenemos que seguir luchando la construcción de una ley de voluntariado, que Ecuador es de los pocos países que no tiene ley de voluntariado. Este tema, que podría parecer académico y teórico, termina siendo económico. Porque si, por ejemplo, en la ley se incluye que el Estado debe cubrir un seguro para los voluntarios, o si, por ejemplo, se identifican ciertas motivaciones o alientos. Fíjense que en otros países, por ejemplo en España, los voluntarios tienen un descuento en el transporte público, por decir algo. Todo eso termina siendo un tema económico, porque termina, según el concepto, identificando a un grupo mayor o menor al cual se le está dando o en el cual se está invirtiendo un valor económico.
Entonces, ya no es tan teórico, ya no es tan académico, se trata de algo muy práctico, muy importante al rato de definir. Y nuevamente, si es que bajamos de la teoría a este nivel nacional con la ley y el gobierno, pero si bajamos incluso del nivel nacional, del nivel gobierno al nivel de organización, piensen en cada una de sus instituciones, de sus organizaciones. ¿Cuándo pueden ser voluntarios y cuándo no? ¿Desde qué edad los reciben? ¿En qué condiciones? Por eso es fundamental que tengamos absolutamente claro cuál es el concepto de voluntariado. ¿Cuál es el concepto de voluntariado que se maneja en nuestro país? ¿Cuál es el concepto de voluntariado que se maneja en nuestra organización y por lo tanto en nuestro proyecto? Porque depende de este concepto. Tendremos que acotar y definir específicamente el grupo con el cual vamos a operar. Y no es lo mismo decir que pueden ser voluntarios los chicos de 14 años que decir, no, los voluntarios que yo necesito tienen que ser profesionales con título universitario y que por lo tanto tendrán que tener mínimo 24 o 25 años. Entonces, esto que inicialmente parecería algo teórico es profundamente práctico para la gestión de los voluntarios. Y con esto vamos a dar paso a la última sección de esta sesión sincrónica, y es justamente revisar rápidamente. Yo igual les voy a mandar un video para que ustedes lo puedan ver con calma. Ahora lo vamos a hacer muy rápido por el tiempo. Les felicito nuevamente al grupo que fueron tan disciplinados en cumplir los 15 minutos. Vamos a revisar este tema de actividades de pre-voluntariado. Este término pre-voluntariado lo hemos acuñado desde la Fundación Voluntaria en Ecuador, un poco para referirnos a actividades que son parte del ámbito de la solidaridad, pero que no cumplen exactamente con todos los criterios, los principios del voluntariado. Entonces, primero entendemos que en el voluntariado no hay una definición única. Ustedes recuerdan que hay principios normalmente establecidos que son los que rigen el concepto de voluntariado, ¿no es cierto? El primero, por ejemplo, que sea hecho con total libertad, que no sea obligatorio. El segundo, que no sea remunerado, es decir, que yo no reciba un beneficio económico. El tercero, que genere un beneficio a la colectividad. Y el cuarto, que construya el bien común. Eso en general, ¿no? Otras organizaciones, otras instancias ponen, por ejemplo, que sea realizado a través de una organización de voluntariado. Pero bueno, en principio las más reconocidas probablemente serían estas cuatro. Y en función de eso, el tema del voluntariado tiene como diferentes actores e instancias que podrían, como un sistema básico, ser este grupo de destinatarios, que a mí me gusta, prefiero llamarles destinatarios y no beneficiarios, porque el voluntario también se beneficia de esta. Entonces, no son los de la comunidad los únicos beneficiarios. Ellos les llamo yo destinatarios. Entonces, estos voluntarios que llegan a los destinatarios a través, ojalá, de un proyecto, de un programa, de una organización, de la sociedad civil, de una ONG, de la cooperación internacional, probablemente también de algún gobierno, de algún proyecto del gobierno, ¿no? Que también puede ser otra posibilidad. Entonces, bajo estos criterios, libre, no remunerado, ayuda al otro y bien común, ¿no? Esto es lo que podríamos denominar como el ámbito del voluntariado. Pero este ámbito tiene diferentes actores, ¿no? Con diferentes roles. Por ejemplo, uno de estos actores es el tema de la educación formal. Ahí tenemos colegios y universidades, ¿no es cierto? Y en los colegios y universidades, ¿cómo se da el tema del voluntariado? Bueno, hay diferentes formas de darse. La primera podría ser, aquí lo vemos en su extremo izquierdo, clubes de voluntariado o espacios de voluntariado. Estoy pensando en la Universidad Católica del Ecuador. Entiendo el voluntariado universitario ignaciano. Es un espacio donde la gente va libremente a participar en un proyecto para ayudar a las personas más necesitadas. Voluntariado puro, tal cual, cumpliendo todos los requisitos, ¿no es cierto? Sin embargo, hay otros espacios que también tienen cierta relación. Por ejemplo, hay el espacio de vinculación comunitaria.
O en otras universidades, estoy pensando en la Universidad de San Francisco, hay lo que ellos llaman el aprendizaje servicio, que es una especie de materia obligatoria que todos tienen que tener para justamente vivir esta experiencia de servicio de voluntariado. En los colegios hay el tema de participación estudiantil, que es uno de los requisitos para poder tener el título de bachiller. Entonces, antes de pasar, fíjense cómo en el mismo ámbito educativo hay algunas cosas un poco más cercanas al ideal de voluntariado, pero hay otras que ya no son exactamente voluntariado, ¿no? La vinculación comunitaria yo lo tengo que hacer porque si no, no me gradúo de la universidad. Lo mismo con las horas de participación estudiantil, no me gradúo del colegio. Entonces, ya el tema de libertad no es exactamente el mismo. Veamos este mismo ejercicio, por ejemplo, en el tema de la cooperación internacional. Varios de ustedes dominan y están en ese ámbito. Por ejemplo, hay voluntarios internacionales que vienen, algunos incluso a veces poniendo de su propio dinero, viajan a otro país para tener una experiencia de servicio, cumpliendo todos estos principios y estos requisitos que habíamos visto. Hay otro grupo de voluntarios que vienen, pero que se les cubre su manutención básica, lo cual está muy bien y es perfectamente viable dentro del voluntariado. En ciertas organizaciones yo he conocido también que vienen con esta idea de reconocer su manutención, pero con un valor económico que sobrepasa ampliamente lo que normalmente en el país se podría reconocer como solamente sus gastos básicos. Entonces ahí ya, fíjense que no es tan blanco y negro el asunto, ¿no es cierto? Hay otras experiencias, como por ejemplo el tema del servicio civil ciudadano. En otros países, por ejemplo en Francia, es permitido hacer el servicio civil ciudadano en su país o fuera del país, ¿no? Entonces, y aquí pongo esto de voluntarios remunerados también por esto que les digo de algunos voluntarios que se les cubre su manutención, pero con valores que son un poco altos, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí hay otras figuras. Y también, por ejemplo, tenemos el tema de cooperantes, que está ya más bien un poco más cercano al tema laboral. Esto mismo pensemos en el ámbito de los intercambios internacionales. Y aquí como dos extremos, ¿no? El primer extremo relacionado con voluntarios extranjeros que por cuenta propia vienen a participar en un proyecto y luego también a conocer el país y evidentemente a un intercambio cultural que es absolutamente legítimo y válido, ¿no? Hay un nivel intermedio que apunta ya no tanto al servicio que hace, sino a la experiencia de ciudadanía global, lo cual está muy bien también. Y hay otros, en cambio, que le apuntan casi totalmente al tema de intercambios culturales, aprender un idioma, incluso mucho de esto que se ha dado por llamarse volunturismo, que termina siendo más turismo que voluntariado. Es casi una forma barata de hacer turismo. Y esto hay que tener cuidado porque de alguna manera puede dañar el concepto de voluntariado. Entonces, fíjense en este tema de intercambios internacionales, toda la gama, todo el espectro que hay, igual que en las anteriores, ¿no es cierto? En el tema de iglesias, nuevamente, la misma realidad. O sea, hay grupos de voluntariado social que con la motivación religiosa, pues hacen proyectos absolutamente válido, son además un montón. A veces normalmente en los ámbitos de voluntariado de este estilo, a veces no los tomamos tanto en cuenta, pero son fundamentales. Son voluntariados que a veces vienen con una herencia de caridad y de filantropía, pero que muchos de ellos han logrado dar el salto a un voluntariado de transformación, y eso es algo profundamente importante y que cumplen todos los requisitos del voluntariado. Hay otros que hacen este servicio ya no tanto por una libre convicción, sino por una especie de deber religioso, de presión externa. Entonces ahí el tema ya no resulta tan evidente, tan claro. Y claro, en el otro extremo están sacerdotes, pastores y ya personas que se dedican al tema de servicio social, ¿no es cierto? Fíjenos también en el tema del trabajo, en el ámbito del trabajo. Un poco la misma circunstancia. A veces hay voluntarios profesionales que yo digo, por ejemplo, un médico que, ok, tiene toda su atención en su consulta durante todo el día y al final del día deja 2 o 3 consultas pro bono para poder atender a personas que no pueden pagar. Y eso es un voluntariado absolutamente válido, ¿no es cierto?
También en el voluntariado corporativo yo he conocido experiencias profundamente saludables para los voluntarios y para los destinatarios de voluntariado corporativo. Por ejemplo, una en que los voluntarios, o sea, los miembros de una empresa, voluntariamente, no obligados, ahí sí voluntarios, ayudaban en su área de expertise a los destinatarios con los pares relacionados a esa área técnica. Por ejemplo, los de contabilidad apoyaban a la contabilidad de este proyecto, los de marketing a los de marketing. Y eso era profundamente saludable. Lo hacían, por ejemplo, dentro del horario laboral. Esto era el aporte de la organización. En cambio, también he conocido, y por eso les pongo en el otro extremo, responsabilidad social empresarial, ciertos proyectos de voluntariado en que todos los empleados tienen que, fíjense la libertad que hay ahí, tienen que ir a hacer, yo que sé, una jornada de forestación un sábado, que además es un día de descanso, no es un aporte de la empresa, sino que es un día de descanso, un día familiar. Tienen que ir el sábado a hacer tal o cual actividad, forestación o cualquier otra. Y claro, la empresa está ahí con todos los banners y los drones y las cámaras y las fotos y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso ya no es tan cercano al tema de voluntariado. Y en el otro extremo, pues el tema de aprendices y pasantes. Por último, en el tema del gobierno, que es otro ámbito importante. Podemos tener ciertos espacios de voluntariado en proyectos sociales, lo cual está bien, porque podría significar el apoyo de la sociedad civil para fortalecer ciertos planes, programas o proyectos de promoción de desarrollo prioritario. Me parece que es algo que puede ser legítimo. Un poco más alejado de eso está ya el servicio civil ciudadano, que en ciertos países, por ejemplo, es obligatorio, ¿no? Y algo que un compañero decía de aquí de Ecuador, esto de la Secretaría de los Pueblos y demás, en algún momento, por ejemplo, aquí en Ecuador se planteó la idea de este Frente Nacional de Voluntariado, que era casi un grupo partidista que se autodenominaba voluntarios, ¿no? Entonces es un tema ya incluso preocupante. Entonces fíjense nuevamente las diferentes facetas que puede haber. Todo esto también cruzado de cierto tema, por ejemplo, de actividades que no solamente generan el bien del otro, sino también mi bien personal. Por ejemplo, estas actividades de autoayuda, como la minga, que son profundamente valiosas y necesarias, pero ahí nos cuestionamos y nos preguntamos, ¿es exactamente voluntariado? Porque cuando arreglo esta calle, me beneficia a mí también. Sí, beneficia a los vecinos y todo, pero también yo salgo beneficiado. Entonces, las actividades de autoayuda hay que pensar un poquito si también cumplen con este requisito. Y lo otro está el tema de la militancia partidista. En los partidos hay un montón de personas que participan de manera voluntaria. ¿Son estos voluntarios o no son voluntarios? Entonces, claro, en algunos casos se dice sí son voluntarios, en otros no son voluntarios. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay varias gamas. Y no se trata de decir estos sí son voluntarios y estos no. Menos aún con la idea de marginar o decir estos son menos importantes y estos son más importantes. Para mí lo fundamental aquí está en entender qué es específicamente voluntariado, es decir, cuáles sí cumplen todos los requisitos y los principios que hemos planteado. Fíjense que aquí todos estos, por ejemplo, son los que quedan dentro de este círculo amarillo. Ok, y estos voluntarios son voluntarios por tales y porque cumplen estos principios y hay que tratarlos de tal manera. Y está muy bien y es válido. Pero también hay otra capa, que por ejemplo es lo que nosotros denominamos prevoluntariado, que son los casos ya no, donde no se cumplen rigurosamente todos los principios. Por ejemplo, este tema de la libertad, ¿no? De que tienes que hacer la actividad de vinculación con la colectividad o tienes que hacer la actividad de aprendizaje servicio o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, estas actividades son obligatorias. Entonces no son voluntariado, ni se las puede tratar como voluntariado. Son actividades de prevoluntariado. Ya vamos a hablar un poquito de la importancia que tienen estas. Otra capa podría ser las actividades de participación ciudadana.
donde ahí pueden entrar mucho el tema de ciudadanía global, el tema de militancia partidista, etcétera. No es voluntariado exactamente, tiene otros componentes, tiene otros factores que hay que tenerlos en cuenta. Y todo esto enmarcado en que todo está dentro del ámbito de la solidaridad. Pero ¿por qué es importante esto del prevoluntariado? Por lo que ustedes preguntaban al inicio de la clase. ¿Cómo tener más y mejores voluntarios? Invirtiendo en la construcción de la cultura de solidaridad con los niños y con los adolescentes, para que ojalá con los jóvenes, universitarios y profesionales ya esté desarrollada esta conciencia, esta sensibilidad, para que puedan ser voluntarios. Entonces, en realidad las organizaciones de voluntariado deberíamos dedicarnos a invertir, a sembrar en todo lo que sea actividades de prevoluntariado, pero con una característica o con una condición, porque no les podemos tratar igual que a los voluntarios. Porque, por ejemplo, si yo mando un grupo de universitarios a que participen en un proyecto, ellos van obligados. Y si no lo hago bien, si no les sensibilizo de una manera especial, si es que no genero un proceso especial con ellos, entonces simple y llanamente es una vacuna. No es sembrar e invertir en el voluntariado, es más bien vacunarles contra el voluntariado, porque al final lo hacen al final de la carrera, rápido, a regañadientes, ya molestos, ya tengo todo listo y lo último que me falta es este tema del proyecto de vinculación o ya es lo último que me falta para graduarme del colegio. Y termina siendo una experiencia, en vez de ser motivadora, desalentadora. Entonces, este tipo de actividades son valiosas, sí, pero tienen que hacerse con unas condiciones diferentes al tema del voluntariado, teniendo en cuenta las limitaciones de cada una de estas experiencias. Entonces, sobre todo por eso, para defender lo que sí es voluntariado y evitar el tema de abusos, porque claro, a veces, por ejemplo, también se decía, se camuflaba la explotación laboral con el tema del voluntariado, y eso no puede ser, el voluntariado no puede prestarse para eso. Entonces, voluntariado, lo que es voluntariado, y lo que ya no es exactamente voluntariado, entonces prevoluntariado. Y hacerlo, sí, pero con las condiciones específicas. De tal manera que esto sea una inversión para que posteriormente ellos puedan ser voluntarios. ¿Sí? Entonces, esto nada más como una pista. Colegas, yo les voy a mandar un material para que puedan profundizar un poquito más en este tema. Nos hemos pasado ya unos pocos minutos, pero creo que ha valido la pena. Les agradezco profundamente el espacio, el compromiso y la participación que han tenido en el mural y en su exposición. Y espero que estas próximas jornadas sigan siendo igual de valiosas para ustedes, sobre todo, y para sus organizaciones, en ir abriéndonos la visión, creciendo en perspectiva para lograr un voluntariado cada vez más profesional, más eficiente, más profundo, más comprometido. Entonces, eso de mi parte, compañeros. No sé si Gaby o Cris tengan alguna información adicional antes de dar el cierre. Y Julio César, bueno, en primer lugar agradecerte muchísimo, muy pertinentes los temas y gracias siempre por la participación, la puntualidad y sobre todo a quienes expusieron, igual extenderles una felicitación, bien preciso, conciso, creo que fue un muy buen arranque. Solamente quisiera por favor compartirles una puntualización respecto a la agenda que les presentamos inicialmente con el detalle de todas las fechas de las videoconferencias, las fechas de los talleres y demás, porque estimábamos o queríamos muchísimo que para el taller complementario al módulo 2, que estaba planificado para el 31 de julio, queríamos que nos acompañe alguien de Francia justamente para hablar sobre acompañamiento internacional, acompañamiento al voluntariado internacional, ¿no? Pero ha habido algunos inconvenientes para poder concretar esta participación en esa fecha. Entonces, por favor, quisiéramos consultarles y comentarles que la única fecha en la que nos puede acompañar la encargada del servicio civil francés es el 28 de agosto, ¿no? Es sábado 28 de agosto. Entonces, bueno,
tratando de hacerlo como con un poquito de tiempo, pues les compartimos a ustedes esa fecha. Esperamos, auguramos a que puedan acompañarnos y que el tema sea de su interés. Si hubiera alguna duda, pregunta o queja, por favor cuéntenos. Muy bien, muchas gracias Cris, Gaby y a todos por acompañarnos en esta sesión. Nos vemos en la siguiente y nuevamente gracias por ese compromiso. Que estén muy bien. Un abrazo. Julio César, solo recordarles cuándo es la siguiente sesión. El sábado. Listo, chévere. Sí. Entonces estemos atentos. La siguiente sesión que tenemos es del sábado 24 a las 15:30. Hecho. Gracias, Julio César. Ok. Gracias a todos. Buenas Un noches. abrazo. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.